aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando los hermanos de José fueron acusados y apresados por los soldados por el robo de su dinero y de su copa, empezaron a hacerse 1000 conjeturas tratando de adivinar sus intenciones, por causa del trato tan extraño que él había ordenado a sus siervos que les dieran, hospedándolos en habitaciones espléndidas y ordenando para ellos manjares carísimos y atenciones propias de un príncipe. Leemos en Génesis 43:33 que estos hombres estaban atónitos mirándose el uno al otro. Con mucho miedo se quebraban la cabeza tratando de entender qué pretendía. ¿Por qué hacía eso? Si estaban acusados de robo, ¿qué buscaba hacer con ellos? Sorprendidos veían su rostro, pero no acertaban a saber qué había en su mente y en su corazón. Claro que los entendemos muy bien, pues es la misma actitud que tomamos también nosotros cuando tratamos de interpretar en los demás actitudes que nos desconciertan. Hay un famoso dicho que reza: caras vemos, corazones no sabemos. Miramos fijamente sus rostros, tratando de entrar por sus ojos y descubrir todo lo que están pensando en esos momentos. ¿A qué viene este comentario? Ahora lo explico. Mucho se ha dicho, enseñado y predicado sobre la entrada triunfal de Jesús en aquel domingo con el que comenzaba la celebración de la Pascua judía. Se ha realzado la gloria y majestad del Rey que entraba sobre un burrito. Se ha enfatizado la humildad que le caracterizaba, aumentada por este hecho. Se ha dedicado mucho tiempo para considerar el contenido teológico de los cantos y otras exclamaciones de alabanza por parte de la muchedumbre. Y sin embargo, poco se ha dicho para tratar de entender lo que pasaba por la mente del Señor Jesús mientras hacía el recorrido de entrada a Jerusalén, viendo a la gente apretujada a los lados, tendiendo mantos y ramas de palmera a su paso y entonando cantos alusivos al Mesías que tanto esperaban. Mientras él veía a la gente, nos preguntamos, ¿qué iba pensando? ¿Qué sentía? ¿Qué deseaba? ¿Cuáles eran sus propósitos al entrar en esa forma a Jerusalén? Intentemos descubrir y entender un poco de lo que podemos leer entre líneas en cuanto a la actitud de Jesús al entrar ese último domingo de su vida a Jerusalén. Siendo muy reflexivos,
pronto nos damos cuenta que es el propio Señor Jesús quien está controlando todos los eventos relacionados con su entrada a Jerusalén. Así que, en primer lugar, vemos a Jesús provocando a sus enemigos. Jesús sabía que era odiado por los religiosos de su tiempo. Sus enseñanzas desvirtuaban las de ellos, afectando sus intereses utilitarios y de poderío. Se sentían desplazados por Jesús y eso les encendía de ira. Por eso, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Así que la entrada a Jerusalén, Jesús permitió todo el alboroto alrededor de él para provocar deliberadamente a los líderes religiosos, sus declarados enemigos. Él comprende plenamente que el resultado ante el entusiasmo de las masas les incrementará su enojo, de modo que querrán cumplir inmediatamente su conspiración de muerte contra él. Hasta ese día, su actitud cambió. Antes fue todo lo contrario. Estando con sus discípulos y ante la respuesta de Pedro declarando que Jesús era el Cristo esperado, él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. A la gente beneficiada por sus milagros, les mandó que no lo dijesen a nadie. A uno de tantos ciegos sanados, lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Cuando alimentó milagrosamente a más de 5,000 personas, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y aún los demonios escucharon la orden del Señor que no revelaran quién era él. Veamos. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Pero Jesús no solo provocaba a sus enemigos, sino que también vemos a Jesús controlando los eventos de su muerte. No solo desde el versículo 29, cuando Jesús da indicaciones para que le trajeran un burrito, sino desde días antes se ve claramente que él estaba tomando la iniciativa de ir con su pequeño grupo de discípulos a Jerusalén, sabiendo que le esperaba la muerte. Él ya había tomado esta determinación. Así lo constata Lucas, pues leemos que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Al entrar a Jerusalén ese domingo de Palmas, Jesús forzó a los miembros del Sanedrín, el tribunal religioso, a cambiar su calendario, de modo que armonizara con el suyo y el del Padre Celestial. El entusiasmo de la gente precipitaría la crisis, tal y como él mismo lo buscaba. Este hecho nos trae a la memoria cómo siempre él manejó el tiempo de todas las cosas con relación a su ministerio y su muerte. Él no fue sujetado a voluntades humanas. Si lo llevaron de un lado a otro, fue por su propia voluntad. Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar.
Su sumisión fue al Padre y no a los hombres. Él pudo escapar fácilmente de sus enemigos, los miembros del Sanedrín, escapar delante de Pilatos y de Herodes, y aún evitar la misma cruz. Él controló su destino hasta el final. En tercer lugar, vemos a Jesús clarificando qué clase de Mesías era. No es el Mesías terrenal de los sueños de Israel, el que haría guerra contra el opresor terrenal, el odiado imperio romano, sino que Él vino a promover y establecer las cosas que pertenecen a la paz. Una paz duradera, la paz que se da por la reconciliación entre Dios y el hombre, y entre el hombre con sus semejantes y el resto de la creación de Dios, contaminada por el pecado del hombre mismo. Consecuentemente, Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino, un burrito, la cría de una asna, un animal no asociado con los rigores de la guerra, sino con los tratados de paz, porque Él venía como el príncipe de paz anunciado por el profeta Isaías. Aún Juan el Bautista, estando en el tormento de la cárcel, titubeó en cuanto si Jesús sería el Cristo. Veamos su angustiosa pregunta y la respuesta del Señor Jesús. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús dejó en claro el tipo de Mesías que era Él, y que así había sido anunciado desde las antiguas sagradas escrituras. Un Mesías que venía para ofrecer la paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Paz personal, paz matrimonial, familiar, social. Paz que pagaría Él mismo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Por eso provocó su entrega ese domingo cuando entró a Jerusalén. Él estaba controlando todas las cosas. En cuarto lugar, si fijamos nuestra atención en su rostro cuando va entrando a Jerusalén, vemos a Jesús sufriendo por la incomprensión de la gente. No obstante la claridad de su mensaje, la gente en general, con su mente llena de ideas terrenales acerca de un Mesías guerrero y libertador con armas de guerra, como lo esperaban, no entiende ni aprecia la totalmente distinta pero infinitamente mejor obra libertadora de Jesús. Al aclamarle como el Mesías, la gente tenía razón, porque lo era. Sus cantos son acertados y aplicados plenamente a Jesús. Los fariseos, los principales sacerdotes y los escribas, en cambio, están equivocados, porque ellos abiertamente lo han rechazado. Pero al esperar que este Mesías se revele como un político y un líder terrenal, guerrero, los que gritan hosanas están tan equivocados como sus dirigentes religiosos. Estos, los religiosos que rechazan abiertamente a Jesús, están cometiendo un grave error y delito. Pero los que exteriormente le aceptan y le aclaman, también cometen una gran injusticia contra Él, porque no lo aceptan por lo que realmente es Él. Así que por lo tanto, no debe sorprendernos la extraña descripción de un detalle muy importante que solo Lucas alcanza a ver. En una muy breve línea revela algo extraordinario.
y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Un rey que llora en medio de la multitud que lo aclama. Esto es algo único, pues preguntamos, ¿qué rey llora cuando está siendo coronado y aclamado? Bueno, si hemos logrado entrar un poco a la mente de Jesús, entenderemos muy bien el porqué de sus lágrimas. Jesús sabía que unos cuantos días después, cuando la gente descubriera que Él no era el tipo de Mesías que esperaban, a petición de sus líderes, estarían gritando que lo crucificaran. Rápidamente cambiarían las alabanzas por hirientes improperios contra el Señor. Él llora por la incomprensión de la gente sobre el verdadero propósito de su venida a este mundo. ¿Cómo debe cambiar nuestra concepción de la llamada entrada triunfal de Jesús en el Domingo de Palmas, cuando tratamos de ver más allá de los hechos externos, cuando tratamos de descubrir los pensamientos y los sentimientos de Jesús en medio de la farsa del populacho judío? Contrarrestemos a esa multitud y que nuestros cantos de alabanza a Jesús hoy y siempre surjan realmente de corazones plenamente convencidos y seguros que Jesús es realmente el Rey de toda la creación, el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Que, tomando la frase acuñada por el anciano de iglesia Enrique Salazar de Ciudad Victoria, seamos cristianos de fondo y no solamente de forma. Que no nos pongamos el ropaje externo de piedad solo en los servicios religiosos y nos los quitemos inmediatamente al terminar estos, para vestirnos nuevamente con el ropaje viejo, desgastado y maloliente de nuestra vida anterior. Que no lo ensalcemos entusiasta y emocionalmente como nuestro Rey temporal por unas horas y el resto de la semana nos burlemos de Él con una práctica de vida totalmente opuesta a su carácter santo y sus claros principios de vida que nos dejó y pidió que practicáramos todos los días. Valoremos entonces con nuestros hechos en todo lo que cabe que el Señor se haya mantenido firme hasta el final con su plan de sacrificio de redención por nosotros y el resto de los elegidos desde la eternidad para la salvación. Esta historia también tiene una enseñanza extra con la cual terminamos esta exposición. Fuera un lugar de alojamiento, una barca, una casa para predicar, un burrito, una habitación para celebrar la Pascua o aún al final de su vida una tumba, todo lo que necesitara, sus amigos verdaderos estaban más que dispuestos a ponerlo a su servicio. Aquella frase, el Señor lo necesita, en referencia a la solicitud del burrito, era todo lo que el dueño de ese burrito necesitaba saber para responder inmediatamente y satisfacer la necesidad del Salvador. Ahora nosotros podemos entender mejor al Señor Jesús sobre la experiencia que vivió ese domingo. Por lo tanto, hoy en día también se necesita urgentemente un amplio cuerpo de verdaderos seguidores de Jesús y sostenedores de su causa para orar, estudiar, guiar, ayudar a los pobres por palabra y hecho, para alentar a los temerosos, para dar testimonio acerca de la bondad de Dios al proporcionar la salvación a los pecadores, dando tiempo, dones y posesiones, voluntaria, espontánea y gozosamente. Ante la crisis actual y la desorientación de la gente, ¿cómo quisieran ellos que todo esto se solucionara? ¿Con autoridades firmes, fuertes, con un levantamiento violento? Si como ellos
¿Pensamos que esta es la solución para que las cosas cambien en nuestra sociedad? Entonces, aún no hemos entendido lo que Jesús pensaba y sentía al entrar a Jerusalén. Ni tampoco entendemos bien su maravillosa obra redentora y transformadora que va mucho más allá que un simple cambio externo, momentáneo, temporal. Todo lo contrario, los cristianos somos el cuerpo de Cristo, su boca para predicar, sus manos para ayudar, dar y bendecir, sus pies para ir a donde se necesite la ayuda de los cristianos, su corazón para amar compasivamente a los perdidos en el pecado. Jesús no solo necesita un pollino, necesita más, nos necesita a nosotros. Y déjenme decirles, no porque Él no pueda hacerlo todo y solo, claro que Él puede, pero desea darnos el privilegio de participar como sus discípulos activos, efectivos, colaboradores, que mostramos con nuestra entrega total que en verdad apreciamos su obra y entendemos lo que Él sentía cuando entraba ese domingo a Jerusalén. Así que, ¿cómo reaccionaremos? Si realmente comprendemos lo que pasaba por la mente de Jesús, así como sus sentimientos cuando entraba a Jerusalén, entonces indudablemente viviremos en consecuencia de acuerdo a tales pensamientos y sentimientos. Dios quiera que así sea. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Eres el Rey de Gloria, me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo,
conciencia me recuerda, necesito su perdón.